habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y así llegamos ahora al capítulo 8 de este libro de Proverbios, y tenemos aquí un cambio a lo que se está presentando. Aquí en este capítulo, el joven ha estado examinando la literatura de diferentes universidades, y el Colegio de la Sabiduría y el Colegio de los Insensatos están tratando que él se matricule en sus estudios. Y aquí tenemos que la sabiduría le está enviando una invitación. Hay cierta urgencia, cierta exigencia sobre este joven. ¿Quiere usted escuchar lo que aquí se dice? Pronto va a sonar la campana llamando a clases, y ellos quieren que este joven se inscriba en esas clases. Él ha sido buscado, tratado de ser engañado, para ser apartado del colegio, de la Universidad de la Sabiduría. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo 8 de Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y amigo oyente, si los cultos y las sectas están en las calles en el día de hoy llamando a las puertas, entonces que el pueblo de Dios haga eso también. Estamos agradecidos por algunas organizaciones muy buenas, especialmente que están trabajando entre los jóvenes, que están en las calles llamando a las puertas de las casas y están llevando a cabo un testimonio muy personal hoy. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ella tiene que estar allí también. Y luego los versículos 2 al 4 dicen, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y de esto precisamente es de lo que este programa radial trata. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan al colegio de la sabiduría y para que lleguen a la sabiduría personalmente. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría y debemos ir a Cristo. Entended, oh simples. ¿Está dispuesto usted, amigo oyente, a tomar esa posición?
¿De decir que usted no es una persona adecuada? ¿Puede usted decir que es un pecador y que en realidad no tiene ningún problema intelectual? Es chistoso pero a la vez trágico escuchar a muchas personas hablar así. Cierto joven viene y dice, tengo un problema intelectual. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él no tenía un problema intelectual, él tenía un problema de pecado, y lo que pasaba era que no quería abandonar su pecado. Amigo oyente, si usted quiere abandonar su pecado y volverse a Cristo, se podrá sorprender de cómo desaparecen esos problemas intelectuales que tiene en el presente. Y luego los versículos 5 y 6 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, «Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego los versículos 7 al 9 continúan, «Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». ¿Se da cuenta, amigo oyente, que si es verdaderamente sabiduría, va a ser algo sencillo? Y esto le va a agradar a la persona que es simple. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio pueda ser algo atractivo nada más que para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas hubieran quedado de lado hoy. Este es un mensaje para las personas simples, y es en realidad un mensaje sencillo. La sabiduría no es algo complicado como algunas personas piensan que es. Es algo simple, algo sencillo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y contamos con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, que la sabiduría de Dios guíe sus pasos en todo instante, es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, al observar lo que decía el capítulo 8 del libro de Proverbios, al cual volvemos hoy, pudimos ver que la sabiduría está presentando un último llamado, casi diríamos una llamada desesperada al joven para que vaya a su colegio, a su universidad, y para que reciba instrucción de su parte. Las cosas que aquí se mencionan son en realidad tremendas. En los versículos 8 y 9, por ejemplo, de este capítulo 8, leemos, «Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». Hay muchas personas en el día de hoy que hablan acerca de errores en la Biblia, y también mencionan problemas. Hay varios libros que tratan con problemas de las Escrituras. Y reconocemos que para una persona inteligente hay algunos problemas. Sin embargo, amigo oyente, el problema en realidad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en su mente y en la mía, para decir verdad. Al principio también teníamos muchos problemas. Ahora tenemos menos. Pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema, amigo oyente, se encuentra en el corazón y la mente del hombre. Dios dice que no hay nada perverso ni torcido en las palabras de sabiduría. Es interesante ver que las cosas que los hombres llaman profundo no siempre son así. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras, el cual observamos allá en la segunda epístola a los Corintios, y al cual hemos hecho referencia varias veces, y vamos a continuar haciendo referencias a él. Creemos que es absolutamente profundo, sin embargo, muy sencillo. Y nos referimos al pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de esa segunda epístola a los Corintios, versículos 13 y 14. Y allí dice, «No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Bueno, existe un velo sobre sus ojos. Ahora, inmediatamente estamos seguros que alguien nos va a decir, bueno, si existe un velo sobre sus ojos, si no pueden ver, entonces ellos no son responsables. Bueno, eso es lo que muchos están diciendo en el presente. Tengo un velo sobre los ojos, no puedo comprender esto. Pero ese no es su problema, amigo oyente. Tenemos que darnos cuenta que ese velo ha sido quitado por Cristo, como lo hemos podido leer ahora. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios dice, «Y aún hasta el día de hoy,
Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Aquí tenemos el versículo 16, que es un versículo de suma importancia, y ahí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que se encuentra en el corazón de ellos será quitado cuando ellos se conviertan al Señor. Entonces podemos notar que el problema no existe en la cabeza, sino que es un problema del corazón. Existen muchos problemas en el corazón en el día de hoy. Hablemos directamente entonces. Hagamos referencia a las cosas que nos tocan a nosotros aquí donde vivimos. Usted dice que tiene problemas intelectuales. Usted no los tiene, amigo oyente. Su problema es que usted tiene pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar ese pecado. Hay cosas en su vida que usted no quiere cambiar. Usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Las cosas cambian cuando usted está dispuesto a hacer eso. Notemos lo que hemos leído. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir que ese velo que se encuentra en el corazón es quitado cuando usted está listo a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y es sorprendente lo que sucede. Y el velo se quitará. Estas cosas que ahora son problemas serán quitados. Se ha hecho referencia a un hombre, gran intelecto de la Edad Media, quien dijo, yo tenía muchos problemas hasta cuando llegué a Cristo. Sí, usted tendrá muchos problemas, problemas intelectuales, pero el problema es en realidad una aflicción del corazón. Cuando usted está listo, puede ir a Cristo, porque Él ha dejado eso muy en claro en su palabra. Usted no puede entender mal el Evangelio. Lo que se está realizando es una resistencia deliberada, premeditada, terca del Evangelio. Y es por esa razón que muchos pastores utilizan la palabra de Dios como si fuera un contador Geiger. Simplemente enseñan la palabra de Dios. Usted sabe que cuando uno lleva consigo un contador Geiger y lo usa, puede decir si en el punto donde se encuentra existe o no uranio. Y la palabra de Dios es algo similar. Usted la toma en la iglesia y se acerca a una persona y la aguja indicadora comienza a saltar. Esto indica que ha encontrado algo. Ellos aman la palabra de Dios. Como usted ve, la palabra de Dios es un contador Geiger. Sin embargo, uno se puede acercar también a otra persona que tiene una expresión muy piadosa sobre su rostro y utiliza un vocabulario muy fundamental. Sin embargo, indican que están completamente muertos. Nunca se acercan a la iglesia los miércoles por la noche, y si lo hicieran, hubieran mostrado resistencia a la palabra de Dios. Uno siempre encuentra pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no se trata con ellos directamente? Tenemos que dejar que Dios haga eso, amigo oyente. Sorprende de veras el observar las cosas que suceden con el andar del tiempo. Cómo Dios actúa en esta familia, cómo Él la trata, cómo Él trata con el otro miembro. Y luego, ese joven arrogante, orgulloso, abandona su hogar y se va a vivir con otra mujer, abandonando a la suya propia. Y eso sucede una y otra vez. Permítanos decirle, amigo oyente, que había pecado en su vida, que ese es el problema del día de hoy. Hacemos énfasis en esto, amigo oyente, porque Dios indica eso claramente. No hay ninguna cosa torcida ni perversa en la palabra de Dios. Él le dice a usted que no le agrada para nada el pecado. Quizás a usted le gusta el pecado, y no le va a gustar Dios, y no le gusta el predicador que está proclamando la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, usted va a resistirlo mucho. Hay muchos predicadores en el día de hoy presentando la palabra de Dios, y tienen esos pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Y ellos, amigo oyente, tienen su vocabulario propio. Parecen ser muy piadosos. Usted los escucha hablar y parecería que tuvieran una aureola alrededor de su cabeza y que de un momento a otro van a partir agitando sus alas. Pero no son así dentro de sí mismos. Notemos lo que dicen aquí los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Proverbios. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Cuando usted y yo llegamos al punto, como le ocurrió a Job, donde el precio de la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, cuando usted y yo logramos establecer correctamente las prioridades en nuestras vidas, cuando usted y yo le damos el valor apropiado a las cosas de este mundo y comenzamos a poner a Dios primero, entonces podemos ver el resultado. Dios dice que en el momento de colocarlo a Él primero, todas estas cosas os serán añadidas. Notemos ahora lo que dice el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a descubrir, como ya hemos sugerido, que la palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría es una persona, y la persona es el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, amigo oyente. Esto es algo que nos toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El mal y el orgullo y la arrogancia, como también el mal camino, son cosas que Dios aborrece. Él es luz, y usted no puede morar en las tinieblas. Nosotros debemos apartarnos de ellas si pertenecemos a Él. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hay una declaración en el libro de los Salmos que es realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida en el capítulo 4, versículo 17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da. Eso es algo tremendo. Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo, y no importa cuál sea el gobierno que exista aquí en esta tierra. Ahora alguien quizá diga, bueno, hay algunas naciones que no tienen Dios. Sí, probablemente así sea, amigo oyente, y nosotros mismos estamos bastante lejos de Él. Pero quien gobierna es Dios, amigo oyente, su voluntad se cumple. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y en el versículo 17 nos dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esto es algo que ocurrió en la vida de Salomón. Él descubrió que cuando buscaba a Dios, Dios le dio a él sabiduría, y él lo buscó a Dios temprano cuando llegó a ser rey. Él sabía que esto era cierto en su propia vida. Ahora Dios le dio a él una sabiduría singular, y hay muchos que necesitan eso. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que son demasiado piadosos en cuanto al estudio de la Biblia. Piensan que algún milagro va a tener lugar en el estudio de la palabra de Dios. Ahora creemos que si usted está dispuesto a estudiar la palabra de Dios, entonces el milagro va a ocurrir, que el Espíritu de Dios abrirá su mente y su corazón. Pero hasta cuando usted esté dispuesto a hacer eso, tiene que haber un amor a Dios, un amor a la palabra de Dios. Y luego entonces hay que buscarlo temprano. Hay algunos que han esperado mucho tiempo en esta vida para hacerlo. Sin embargo, recién han sido salvos. Por eso es prioritario buscarlo a Él temprano. Ahora los versículos 18 y 19 de este libro de Proverbios, capítulo 8, dicen, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Estos son unos dones que no se guardan en un banco, ni tampoco en una caja fuerte. Estos no son posesiones materiales, valores o acciones. Tampoco son bienes raíces, sino que son dones espirituales maravillosos que Él nos da. Luego continúa en el versículo 20 y en el versículo 21 diciendo, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Creemos que de aquí en adelante usted descubrirá que el Señor Jesucristo es mencionado, porque aquí tenemos a uno que está en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad, dice aquí. Notemos lo que dice en el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ese es el Señor Jesucristo, eso es sabiduría. Y en el versículo 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra.
Así es que aquí tenemos mencionado al Señor Jesucristo. Ese es el que es mencionado en el Evangelio de Juan, en ese prólogo donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo, que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único que nos puede aclarar esto. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único que nos puede aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Usted no puede conocer al Señor Jesucristo a menos que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo para que abra su corazón. Y esa es la razón por la cual la persona que ha sido salva puede descansar y adorar la persona de Jesucristo y dejar que los escépticos continúen siendo escépticos. Estamos viviendo en medio de gran incredulidad en el día de hoy, y muchos están mofándose de la actualidad. Pero amigo oyente, nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él fue el que era el Verbo, y Él era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí! La sabiduría entonces es el Señor Jesucristo. Y leamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 8 de Proverbios, y dicen, «Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo». En realidad, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay quienes opinan que Dios es cuadrado, pero ya hemos dicho que Él es un triángulo, Él es una trinidad. Pero este universo, su universo, no es cuadrado, sino que es un círculo. Los hombres no sabían eso al comienzo. En realidad, los científicos pensaban y hablaban que el universo era cuadrado, pero Dios siempre ha dicho que era un círculo. Y ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy. Usted y yo vivimos en un mundo que es redondo y estamos girando alrededor de nuestro sistema planetario. Pertenecemos a un sistema de la galaxia y es un círculo. Y entonces, todos estos círculos están girando alrededor. También debemos decirle, amigo oyente, que también nosotros vamos girando y girando en el día de hoy. Ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, «Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra». Usted puede pararse en la costa del mar y observar que a lo lejos el agua parece estar a una altura superior a la suya. Ahora, ¿por qué no se vuelca toda esa agua sobre usted? ¿Por qué? Bueno, Dios ha dado un mandamiento a las aguas. Él tiene una ley por la cual el agua permanece donde está. Luego en los versículos 30 y 31 leemos, «Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres». Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación, superior a todo. ¿Por qué? Porque por Él el Padre hizo formar todas las cosas, porque Él es el Dios no creado, y Él estaba teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta delicia y este gozo nos lleva a través de la maravillosa gracia de Dios. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Y ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, «Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos.
Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. La sabiduría hoy es Cristo, y debemos tener amor para Él. Luego los versículos 34 y la primera parte del versículo 35 dicen: Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida. Si usted tiene a Cristo, amigo oyente, usted tiene la vida. En la segunda parte del versículo 35 y el versículo 36 dicen: Y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Amigo oyente, si usted odia o aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Pero si usted ama a Cristo, entonces usted aborrece la muerte. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Y seguiremos con el capítulo 9 de este libro de Proverbios. Al despedirnos, es nuestra ferviente oración que alcance usted el favor del Señor al poner en práctica su bendita palabra. Que Dios le bendiga. Comfort ye my people. Comfort ye my people. Comfort ye my people. Make straight in the desert a highway for our Elohim. Let every valley be lifted up, every mountain be made low. Let the crooked places be made straight, and let nothing stand in the way. Comfort ye my people. Who's measured the waters up above, and the waters here below, counted the dust of the earth in the palm of his hands. What are the nations when compared to the one who sits enthroned? Hear a voice of one crying, hear a voice of one crying, hear a voice of one crying. Our flesh is grass, and His glory must fade. Only Your word will remain. When the Ruach will blow, the flowers will fade, and all the grass will wither away. Comfort ye my people.
comfort ye my people. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo.
Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata
el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: Esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así los santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después, Moisés presentó a los hijos de Aarón. Los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego, Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras,
el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego, Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después, Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora, permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy vamos a detenernos en el capítulo número 8 del libro de Levíticos. Pero antes, Guadalupe Salamanca
me escribe el siguiente comentario. Bendiciones, Pastor Suárez. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con lo de no comer la grasa y la sangre del animal, lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores? En nuestros tiempos sabemos que consumimos carne y que la sangre aún sigue en el pedazo de carne que consumimos, así también como su grasa o en los pellejos de la carne. ¿Está bien o mal que sigamos consumiendo la carne así, sabiendo el mandato que el Señor ha dado allí en el libro de Levítico? Me gustaría que me aclare, por favor. Bendiciones. También quiero leer un comentario que dejó Nel Ali Rodríguez haciendo referencia a este capítulo importante de Levítico 7. Dice: Dios permitió que comieran carne por la razón que no estaban en un lugar fijo para cosechar. Era más fácil alimentar un cordero en el camino. Por eso hoy no tenemos excusa de seguir la verdadera alimentación. Y más que las carnes hoy están muy contaminadas. Casualmente nosotros estamos estudiando en la guía de estudio de la Biblia, justo cuando estamos haciendo este estudio de Levítico, con respecto a que después del diluvio Dios permitió que se comiesen animales, pero clasificó los animales. De hecho, en el capítulo número 11 de Levítico vamos a ampliar un poco más este tema. La preocupación de Guadalupe y la aclaración que hace Nel Ali son quizás la preocupación y la aclaración que muchos quieren hacer con respecto a esta temática cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Dios permitió que comiésemos carne, pero la realidad es que la carne todavía contiene sangre. El hecho de que los sacerdotes comieran carne sin sangre implicaba que tenían que lavar la carne constantemente a tal punto de que no le quedara nada de sangre. Por lo tanto, la carne no iba a tener ningún sabor atractivo. Esto era una indicación clara de que Dios quería colocar la mente de sus hijos en la dieta original y que el consumo de carne era una manifestación clara del pecado. ¿Qué pasa? Que hoy en día muchos cristianos comen carne con la excusa de decir que Dios bendice todo. Y ciertamente la mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente, en un hogar, donde se nos ha enseñado a comer carne un día y pollo otro, que a la final es la misma carne, o es decir, es carne de animal, indiferentemente del tipo de animal que sea. Eso causa que nuestro cuerpo con el paso del tiempo se deteriore. De hecho, cuando a una persona le detectan cáncer, lo primero que le quitan son las carnes. Eso es una indicación de que algo anda mal en el consumo de ese producto. ¿A quién con una enfermedad le quitan de su dieta el consumo de frutas? Las frutas fueron creadas por Dios para nosotros alimentarnos. A veces buscamos la excusa de que en la carne está la proteína, cuando la proteína la podemos conseguir en cosas naturales que Dios creó para comer. Por eso, mi querida amiga Guadalupe, apoyando lo que dice Nel Ali Rodríguez, nosotros debemos adoptar una dieta vegetariana porque nos estamos preparando para el reino de los cielos, nos estamos preparando para vivir en la tierra nueva. Ahora, en este momento, es cuando debe comenzar nuestra preparación. He tomado tiempo para hablar de este asunto porque me parece importante, ya que muchos dentro del cristianismo han omitido ese privilegio que tenemos de poder volver a la dieta del Edén. Yo particularmente he adoptado una dieta vegetariana y en todo mi cristianismo no es que he sido vegetariano, fue una decisión que tomé, primero porque la Biblia lo enseña, segundo por convicción y tercero porque yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y la mayoría de las enfermedades son causadas por el consumo de carne y quiero no solamente mi bienestar, sino también el bienestar de mi familia. Y si tú quieres aprender un poco más acerca de estos temas, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, activar las notificaciones y por supuesto compartirlo con otras personas. Después de este largo preámbulo, vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 8 del libro de Levítico. Para poder entender
el capítulo número 8, tenemos que leer de nuevo los últimos 2 versículos, principalmente el versículo 37 del capítulo número 7, que dice: esta es la ley de los holocaustos, de las ofrendas, de los sacrificios por el pecado y por la culpa, de la consagración y el sacrificio de paz. Los holocaustos ya lo hemos visto. Las ofrendas, que son las oblaciones, ya la hemos visto. El sacrificio por el pecado y la culpa también. Los sacrificios de paz también lo hemos estudiado. Por lo tanto, los primeros 7 capítulos son una explicación de estas leyes que eran de beneficio dentro del servicio del santuario para todo el pueblo de Israel y en especial para los sacerdotes, que eran los instrumentos de Dios. Pero se hace mención acerca de la ley de la consagración o el sacrificio de consagración, cosa que todavía no hemos estudiado. De eso tratan los capítulos 8 y 9 de la consagración. ¿Cómo termina el capítulo 8 de Levítico? Dice: Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. ¿Y en qué momento Dios le dijo a Moisés todo lo que aparece en el capítulo 8? En Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29, cuando aún Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones para la construcción del santuario, Dios le dijo a Moisés que debía consagrar a Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes dentro del santuario por estatuto perpetuo. Y que la obra de la consagración, el ritual de la consagración junto con los sacrificios, Dios los detalló en ese mismo capítulo 29. Por lo tanto, el capítulo 8 de Levítico es el cumplimiento obediente de la instrucción divina de Éxodo capítulo 29. Si todavía no lo has estudiado, aquí en este canal está ese estudio detallado del capítulo 29 de Éxodo. Por eso es que el versículo 36 termina diciendo: Aarón hizo con sus hijos todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. ¿Y en qué consistía este rito de consagración junto con algunos sacrificios? Dice el versículo 2: toma a Aarón, mandato divino, toma a Aarón y a sus hijos las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro para la expiación, 2 carneros y el canastillo de los ázimos. Entonces, la actividad de la consagración tenía varios elementos: las vestimentas, el aceite de la unción, que también lo estudiamos en el libro de Éxodo, y se menciona entonces los animales que se van a sacrificar: un becerro y 2 carneros. Uno de esos 2 carneros era para consagración y otro también para holocausto. Dice que también se iban a tomar canastillos de los ázimos y se iba a reunir a toda la congregación. Entonces la congregación eran los representantes. En este caso, yo me imagino que tuvieron que haber sido los representantes de las tribus o del linaje de los sacerdotes, de los levitas. El hecho es que había un grupo de testigos viendo todo el ritual de consagración. ¿Y cómo era el ritual de consagración? Dice el versículo 4: Moisés hizo como el Señor le mandó, reunió a la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, los bañó en público. Esto podía ser quizá para Aarón y para sus hijos un acto de humillación, y ellos tenían que demostrar humildad, así como cuando tú y yo nos bautizamos, que tenemos que entrar al agua, tenemos que ser bautizados a la vista de todos los testigos de la congregación. Aarón y sus hijos fueron bañados, lavados por Moisés como símbolo de la limpieza del pecado. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica, la vestimenta santa, lo ciñó con el cinto, lo vistió después con el manto
y puso el efod sobre él. Recordemos cómo eran las vestimentas: la túnica, el manto, el efod, el pectoral, la mitra, la diadema santa con el nombre escrito Santidad a Jehová, y por supuesto las campanillas que iban en el efod, y ese cinto, ese ceñido del cinto con el pectoral, con las 12 piedras preciosas, con el urín, con el tumín, con las 2 piedras de ónice en las hombreras, que también lo estudiamos en los capítulos de Éxodo. Dice el versículo 8, luego le puso encima el pectoral, el urín y el tumín, después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la frente de la mitra puso la laminilla de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado. Allí decía Santidad a Jehová. Con el aceite roció 7 veces sobre el altar y lo ungió con todos los utensilios, con la pila y su base. Entonces no solamente iban a ser consagrados los sacerdotes, sino que también iban a ser consagrados los muebles del santuario. Del aceite de la unción derramó sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés llamó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cintos, les ajustó las tiaras. Entonces Aarón usa la mitra y los sacerdotes, sus hijos, usan tiaras, como el Señor había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Este era el primer animal que se iba a sacrificar, un becerro para expiación. Expiar significa limpiar, cubrir el pecado. Entonces Moisés, y esto es lo que más me llama la atención, es el hecho de que es Moisés el que degolla al animal. Moisés lo degolló, tomó la sangre y la untó con su dedo sobre los cuernos del altar y echó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo consagró para ofrecer sobre él el sacrificio expiatorio. Después Moisés tomó toda la grasa que cubría las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el becerro, su piel, su carne, su estiércol, los quemó fuera del campamento, como el Señor había mandado. Entonces, ¿qué fue lo que se quemó del becerro? Algunos trozos, las entrañas y la grasa sobre el altar, porque era de expiación y la grasa Dios se la apartó para él. Dice el versículo número 18, después hizo traer el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. La Biblia no dice si fue al mismo tiempo Aarón y sus hijos colocando sus manos sobre la cabeza de este animal o fue uno por uno. La Biblia no da detalle, pero el hecho es que todos tuvieron que hacerlo. Moisés nuevamente lo degolló y con la sangre roció el altar alrededor, cortó al carnero en trozos, quemó la cabeza, los trozos, la grasa, lavó luego con agua las entrañas y las patas, como los vimos en el capítulo número 1, y quemó todo el carnero sobre el altar, holocausto de grato aroma, ofrenda abrasada para el Señor, como él lo había mandado. Entonces tenemos un becerro para expiación y tenemos un carnero para el holocausto que se quema por completo, pero las patas y los riñones se lavan antes de ser quemado. Esto también lo habíamos explicado en el capítulo número 1, que significa lo interno de nuestro corazón y como resultado nuestro caminar con Dios debe ser de acuerdo a su voluntad. Después Moisés hizo traer el otro carnero, el de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló. Tomó de su sangre y untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto también lo habíamos estudiado. Por eso es que el capítulo 8 es el cumplimiento de las órdenes divinas. El lóbulo de la oreja derecha se untó con sangre. Esto es una manifestación de que Aarón debía prestar oído, debía prestar atención a las órdenes divinas. También dice que se le untó el dedo pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Por lo tanto, al escuchar la instrucción divina, de ahí viene la sangre en el lóbulo de la oreja, al escuchar la voz de Dios, al prestarle atención al mensaje del Señor, su mano, sus obras debían ser de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial y su caminar debía ser un testimonio de fidelidad
pública, porque él iba a ser el sumo sacerdote y las vestimentas que portaba mostraban la dignidad de este hombre que se había consagrado al Señor. Por eso entonces se mojaba el lóbulo de la oreja derecha con sangre, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Escucha, obra y camina para la gloria de Dios. Y ahí viene entonces el versículo del apóstol Pablo: si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Entonces Moisés, dice el versículo 24, hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre el lóbulo de las orejas derechas, el pulgar de las manos derechas y el pulgar de los pies derechos. Igualmente como lo hizo Aarón, sus hijos debían hacerlo, y Moisés roció el resto de la sangre alrededor del altar. Después tomó la grasa, la cola, la grasa que envuelve las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa, la pierna derecha y el canastillo de los panes que estaba ante el Señor. Tomó una rosca sin levadura, una rosca de pan de aceite, una galleta, y las colocó sobre la grasa y sobre la pierna derecha, y lo puso todo en manos de Aarón y sus hijos, y lo mecieron como se mece la ofrenda mecida al Señor. ¿Cómo era la ofrenda mecida al Señor? De arriba hacia abajo. Esto es tuyo, Señor, y de tu mano lo recibimos. Así se mecía hacia el cielo y hacia abajo. Y esta era una demostración de dependencia divina. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar. Esto es tuyo, Señor, y de tu mano lo recibimos, y lo quemaban en el altar. Era sacrificio de consagración, grato aroma, ofrenda encendida para el Señor. Y Moisés tomó el pecho y lo meció, ofrenda mecida ante el Señor, del carnero de la consagración. Esa fue la parte de Moisés como el Señor había mandado. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y parte de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sus vestidos y sobre sus hijos y sobre los vestidos de sus hijos, y así consagró a Aarón y a sus vestiduras y a los hijos y sus vestidos. Entonces tomó parte de la sangre y la salpicó en los vestidos sagrados como una demostración de expiación y de consagración. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, como yo he mandado, al decir a Aarón y a sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis durante 7 días, hasta que dure el tiempo de vuestra consagración. No saldréis de la tienda de reunión, porque 7 días durará vuestra consagración. Y esto ya es una lección muy práctica para nosotros. Aarón duró 7 días con sus hijos en consagración dentro del santuario. Y tú dices, ¿cuál es la lección? El apóstol Pedro en una de sus cartas escribió que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuán valioso es tu tiempo? ¿Cuán valioso es tu tiempo cada día? Por tus responsabilidades, por tu trabajo, por los deberes que tienes que cumplir, por los compromisos que tienes que efectuar. Y tú los cumples y a veces dedicas más tiempo a cumplir esas responsabilidades porque no quieres quedar mal y porque esas responsabilidades te ayudan a sustentar tu vida material. Pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la consagración? Cuando le entregas tu vida al Señor, ¿podías por lo menos dedicarle un día a la semana como Él lo ha estipulado en el mandamiento? ¿O estamos esperando que el día sagrado se termine rápido para volver otra vez a nuestra rutina, a nuestros deberes y a nuestros compromisos? Aarón tenía un grande compromiso espiritual con todo el pueblo y por eso necesitaba 7 días de consagración. Tú como cabeza de familia, como padre, como madre, como miembro del hogar, como cristiano,
Tú tienes una responsabilidad también, no solamente material, sino también espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la consagración? Los que se dedican a estudiar la palabra, los pastores, los ministros, ¿cuánto tiempo dedicamos para consagrarnos al Señor cada día? Tenemos la oportunidad de hacer retiros espirituales, tenemos la oportunidad de hacer vigilias toda una noche. ¿De verdad estaríamos nosotros dispuestos a dedicarle tiempo a la consagración y al estudio de la palabra? Aarón tuvo que entender que necesitaba 7 días. Esto nos lleva al Génesis, donde Dios hizo todo en 6 días y el 7º descansó. Nos lleva al diluvio, cuando Noé tuvo que pasar 7 días en el arca antes de que cayera el diluvio. Para poder enfrentar este mundo, para poder salir victoriosos, necesitamos consagrarnos a Dios. En el libro El Camino a Cristo, la sierva del Señor expresa que la consagración debe ser nuestro primer trabajo. Conságrate a Dios cada día. Haz de eso tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Y Aarón, dentro del santuario, aunque tenía esposas y responsabilidades, él tenía que entender de que su mayor responsabilidad era la vida espiritual. Tú tienes una responsabilidad con tu vida espiritual. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas si no tienes un momento de consagración cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio? ¿Cuánto tiempo dedicas a la testificación en el área donde tú te desarrolles, en el trabajo, en el colegio, en el vecindario? Tú y yo somos sacerdotes que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces el versículo 34, 35 y 36 terminan diciendo: de esa manera, como se ha hecho hoy, así mandó el Señor que se hiciera para expiarlos. A la entrada de la tienda de reunión quedaréis día y noche durante 7 días, guardando la orden del Señor, para que no muráis, porque así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor mandó por medio de Moisés. Y yo quiero preguntarte, ¿estarías tú dispuesto a hacer todo lo que el Señor te manda, te ordena, te exhorta y te muestra? Dios tiene grandes planes para ti, pero tenemos que ejercer fe. Hoy es nuestro día de consagración. Hoy es el día para reavivar espiritualmente nuestra vida y poder hacer la voluntad de Dios donde quiera que estemos. ¿Qué te parece si dedicamos un minuto, por lo menos, para acercarnos a Dios antes de terminar este estudio? Querido y amante Padre, muchas gracias por las instrucciones recibidas en este día. Gracias porque tú nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges y porque nos das la oportunidad de consagrarnos. Nos das la vida, el aliento, el alimento, el vestido. Y en medio de las adversidades tú eres nuestra fortaleza. Bendice a cada uno de los que se da cita a estudiar tu palabra. Aún tenemos muchas cosas que aprender, pero hoy nos has mostrado que somos un reino de sacerdotes, que necesitamos cumplir nuestra responsabilidad espiritual, a depender de ti en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, para dar un buen testimonio donde quiera que estemos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, muchas gracias a todos por compartir sus mensajes, sus comentarios, por escribirme, por saludarme, por desearme sus bendiciones. Gracias por dedicar tiempo a este canal de esperanza. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Forma parte de esta familia de fe. Comparte estos videos con otras personas y recuerda que la cita es el día de mañana, cuando abriremos nuestra Biblia para estudiar juntos el capítulo número 9 del libro de Levítico. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. Capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo:
Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar, y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, y eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán
reinarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos
marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Aleluya. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos del Rey. Es única, es sin igual como nuestro Señor, porque no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras, dilo conmigo, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y sabes, no hay Dios como nuestro Dios. Todas las demás religiones, ninguno de sus mesías, ninguno de sus profetas se compara con nuestro Jesús. Y la prueba está en que si tú vas a un lugar en la India llamado Uttar Pradesh, puedes encontrar en ese lugar la tumba con los restos de Siddhartha Gautama, Buda. Y también si vas por allá, creo que en Arabia Saudita, la Meca, te encontrarás también una tumba con los restos del profeta Mahoma. Pero si tú vas a Israel, encontrarás la tumba de Jesús con un anuncio, un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos y por el cual cantamos: no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Luego decíamos: no con espada ni con ejército
mas con su Santo Espíritu, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Dilo conmigo. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande, grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Gracias por esa fidelidad en la que podemos descansar. Bendecimos tu nombre.
Y te damos gracias porque tu fidelidad nos ha sostenido en estos tiempos difíciles. Y a pesar de la adversidad, podemos decir: muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura que quitó mi amargura, trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En las noches siniestras siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Oh, muchas gracias, Rey. A ti sea toda la gloria para siempre. Cristo Jesús. Amén, amén. Una vez más fue toda una bendición haber podido cantar y adorar junto con ustedes. Mi deseo es que Dios los bendiga y espero muy pronto poder volverlos a acompañar en una noche más de adoración. Gracias a mi tío y gracias a Montreal Church por permitirnos esta oportunidad. Que Dios los bendiga.